Dice, la historia de la humanidad en que nosotros conocemos es una historia, de alguna manera, es una historia del hombre buscando y construyendo refugios. Si usted va a la China, encontrará una inmensa muralla, famosa, lugar turístico hoy en día, que las personas van a visitar, que fue construida para proteger a los chinos, ¿verdad? Y en tener un refugio de todos aquellos enemigos que estaban intentando invadir el tiempo. Fue construida para esto. Si va a Europa, usted va a encontrar castillos y castillos donde los poderosos se refugiaban del resto de la sociedad para poder tener ahí todo lo que ellos necesitaban. Estos castillos eran construidos con fosos a su alrededor, ahí echaban a veces animales y demás para aquellos que no pudiesen pasar, construían murallas para que no pudiesen entrar a ellos de ninguna manera. Mientras el tiempo fue pasando y nos dimos cuenta de que ya las murallas no eran suficientes para refugiarnos de los enemigos y refugiarnos de todas las amenazas que pudiésemos tener, el hombre empezó a buscar otro tipo de refugio y empezaron a hacer túneles. La Segunda Guerra Mundial, de hecho, el metro de Londres, que ya estaba en aquella época, los túneles del metro fueron construidos, o sea, fueron usados para proteger a la población civil del bombardeo de los nazis. Pero más adelante, en la Guerra del Golfo, se demostró que ni aún los túneles más profundos eran seguros. De hecho, los hombres siempre tendemos a construir castillos y refugios a nuestro alrededor. Hoy en día muchos construyen también otro tipo de refugios, refugios en el dinero, refugios en la fama, refugios en el poder, refugios en la filosofía, refugios en cuantas cosas puedan pensar para poder sentirse seguro. Es una necesidad inherente al ser humano. Estos tiempos modernos lo recuerdan de esta manera. Pero la pregunta que pudiésemos hacernos nosotros, ¿es suficiente? ¿Podemos nosotros los hombres construirnos un refugio lo suficientemente seguro en el cual nosotros no seamos dañados, no seamos tocados? ¿Pueden estas fortalezas que nosotros construimos salvarnos, mantenernos a nosotros a flote? Una de las mejores inexpugnables fortalezas jamás construida por el hombre fue Masada. Fue construida cerca del Mar Muerto, donde unos 687 judíos huyeron después de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70. Había sido construida en una meseta que tenía más de 4.000 metros de altura. Tenía muralla de más de 5 metros de alto y 3 de ancho. Tenía provisiones de todo tipo para largos años. Pero los romanos la sitiaron. Y a pesar que la fortaleza logró resistir varios años, fue tomada. Finalmente sus moradores se suicidaron los unos a los otros y los últimos que habían echado suerte sobre ellos se mataron a los hijos, a las mujeres, a todo el mundo. Ellos se mataron entonces entre ellos. Aún las mejores fortalezas que el hombre pueda construir caen. Inexorablemente caen. Lo cierto es que nosotros necesitamos algo en que confiar. Nosotros los seres humanos no somos capaces de darnos refugio a nosotros mismos. No tenemos la capacidad de construir fortalezas lo suficientemente fuertes que puedan darnos refugio. El Salmo 16 que vamos a estar viendo en esta tarde, de alguna manera nos va a estar hablando acerca de esta fortaleza. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera en el Salmo 16: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, este Salmo 16, lo que les quiero proponer en esta tarde es que es un llamado que Dios nos está haciendo a que nosotros confiemos y nos gocemos en Dios a través del refugio que Él nos ha construido en Cristo, el cual es tan poderoso que nos puede llevar aún más allá de la muerte. Dios nos ha construido un refugio en Cristo tan fuerte, tan inexpugnable, que ni aún la misma muerte puede tomarlo. Y nosotros podemos adorar a nuestro Dios y confiar plenamente en lo que Él ha hecho por nosotros. Este es otro de los llamados salmos mesiánicos. Recordemos que toman esta denominación debido a que estos salmos son explícitamente citados en el Nuevo Testamento y aplicados directamente a Cristo en una porción de ellos o en toda su totalidad. Pero en realidad, recordemos que todos los salmos son mesiánicos, porque todos los salmos de alguna u otra manera nos apuntan a la obra de Jesucristo en la cruz, específicamente a esa obra hecha por Él, la cual apaciguó la ira de Dios y entonces tuvo poder para salvar al hombre y perdonar sus pecados. Este salmo específicamente ha sido debatido ampliamente. Muchos, entre ellos grandes predicadores del pasado como Spurgeon, argumentan a favor de que todo el salmo es un retrato de Cristo. Por supuesto, nosotros no podemos perder de vista el autor original ni la audiencia a la cual este salmo fue dirigida en primer lugar. Por lo tanto, es importante que entendamos que este es un salmo de David, es uno de los que se nombran Mictán de David, cuyo significado, lo cual también es difícil para determinar para nosotros hoy en día, tiene dos variantes posibles: o es un salmo dorado o simplemente un escrito de David. Muchos hoy en día pues se inclinan por esta segunda. También algunos creen por algunos indicios que el salmo fue escrito, si vamos a contar alguna circunstancia específica en la vida de David, quizás cuando estaba huyendo de Saúl, escondido en una cueva, o bien ya en el territorio de los filisteos, morando en medio de sus enemigos. Y entonces creen que quizás este salmo pudo ser escrito en estas condiciones. Lo cierto es que de cualquier manera que miremos el Salmo 16, nos vamos a dar cuenta fácilmente de que este salmo no está hablando meramente de David. Hay cosas en este salmo que no pueden ser aplicadas a la vida de David, no importa la circunstancia en la cual él se encontrara, sino que tiene mucho más que enseñarnos a cada uno de nosotros. Así que en la primera estrofa de este salmo que vamos a estar viendo, los versículos del 5, al principio, los versículos del 1 hasta el 4, vamos a encontrar aquí simplemente que Cristo se refugió siempre en Dios y Él fue protegido por Él. Jesucristo buscó siempre el refugio en Dios y obtuvo también la protección, ¿verdad?, que Dios le dio. La primera parte de los primeros 4 versículos nos hablan acerca del deleite en la palabra de Dios. El deleite que sentí, él decía: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Es una súplica. El salmista está diciendo: guárdame. Yo te he puesto a ti como mi confianza. En otras palabras, yo te he puesto a ti como mi refugio. Yo te he puesto a ti como mi castillo. Guárdame, porque tú eres aquel que puedes morar alrededor mío, aquel que puede realmente protegerme. A partir del versículo 2, pues entonces habla acerca de la manera en que su alma estaba dispuesta, ¿verdad? Decía: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. El salmista está diciendo: no existe el bien fuera de ti. Y desde que comenzamos, hermanos, a estar leyendo y viendo la manera en que el Salmo va a estar hablando a cada una de nuestras vidas, nosotros tenemos que entender y comprender, ¿verdad? Si podemos aplicarlo a la vida de David en este caso, quizás David estaba implorando la protección de Dios. ¿Cuántas veces no vimos a David implorando la protección de Dios? Hay otros salmos que hablan acerca de David pidiéndole protección a Dios de sus enemigos, momentos difíciles. Él estuvo buscando refugio muchas veces en Dios. Él estuvo en las cuevas
huyendo de Saúl. Él estuvo en el desierto, ¿verdad? Y era atacado. Él tuvo que vivir expatriado. Cuando iba a la batalla, enfrentaba a sus enemigos. Él lo hacía en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero aún con todo esto, vemos también a otro David. David no siempre supo buscar el refugio en Dios. Y si el Salmo lo escribió desde su experiencia, cuando él estaba necesitado, cuando él necesitaba la mano de Dios para que lo protegiera, la mano de Dios para que pudiese obrar en él y sacarle de cualquier situación que él estaba, hubo también momentos en los cuales David no buscó el bien simplemente en Dios. Él no se refugió siempre en Dios, él buscó el bien también fuera de Dios. Por ejemplo, cuando cometió homicidio y cometió adulterio. Un David que se hizo también pasar por loco en algunos momentos de la vida y tuvo que babearse delante de sus enemigos. Un David que puso el bien personal por encima del reino cuando su hijo Absalón se rebeló en su contra. Así que este salmo primariamente nos está apuntando de alguna manera a nosotros, a Cristo. Hermanos, si usted examina la vida de Cristo, bueno, realmente Cristo fue alguien que confió completamente en Dios. Él se refugió en Dios a lo largo de su vida, cada aspecto de su vida. Usted va, por ejemplo, al Evangelio de Lucas y usted ve el capítulo 4 y ve las tentaciones por las cuales Cristo pasó allí en el capítulo 4. Y usted se va a dar cuenta que Jesucristo estuvo continuamente buscando su refugio en Dios. Una y otra vez. Una y otra vez él lo estuvo buscando. Cuando fue tentado, cuando él fue llamado la atención para que él convirtiera, ¿verdad?, la piedra en pan, él dijo: no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Wow. Eso es deleitarse en la palabra de Dios. El Salmo habla acerca de esta persona en el versículo 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, y se multiplicarán entonces los dolores de aquellos que sirven diligente a otros dioses. Pero él se deleita, ¿verdad?, en la palabra de Dios y confía plenamente en esta palabra. Hermanos, Cristo es el único que ha podido confiar plenamente en Dios y entender a cabalidad que el único bien que nosotros podemos tener viene de Dios. En Cristo tenemos un ejemplo para cada una de nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras vidas buscamos el bien fuera de Dios? ¿Saben? Eso es parte de las tentaciones. Eso es parte de lo que el enemigo hace con nuestra vida. Él nos quiere hacer creer que fuera de Dios existe el bien. Él nos dibuja todas las cosas hermosas para que nosotros podamos quizás caer, ¿verdad?, y ceder la tentación de que fuera de Dios podemos nosotros encontrar algún Dios algún bien, y simplemente fuera de Dios no existe ningún bien para nosotros. No existe ningún bien para nosotros. El versículo 3 nos habla de la manera en que este hombre no solo ruega y confía en Dios para su protección, sino que él se deleita en él, se complace con los santos, con el pueblo de Dios, con aquellos que también han puesto a Dios como su refugio. Ahí el versículo 3 lo expresa claramente: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Hermanos, aquel que es el siervo de Dios se complace con su pueblo. Y complacerse con el pueblo de Dios, en este caso para Cristo, tuvo grandes retos y tuvo grandes demandas y tuvo un gran costo el poderse complacer con aquellos que son sus hermanos, con aquellos que es su pueblo. David indiscutiblemente fue también un rey que lo hizo, pero Cristo es aquel que realmente lo ha hecho de una manera completa. Él se ha complacido, ¿verdad? En Juan capítulo 15 pues habla acerca de la manera en que Dios lo hizo. La manera en que sigue describiendo los versículos a partir del 4, o sea, se multiplicaron los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. No ofreceré sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Está hablando acerca de la manera en que podían mantenerse fieles, ¿verdad? O cómo aquella persona se mantenía, el salmista se mantenía fiel. Aquellos que buscan otros dioses, ellos van a multiplicar sus dolores, pero yo no ofreceré sus libaciones de sangre, dice, ni en mis labios tomaré sus nombres. Recuerden que la última tentación de Cristo fue en el pináculo del templo. ¿Y qué le dijo el diablo? Le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: si postrado me adorades, todos estos serán tuyos. Pero Jesús nunca cayó ni nunca adoró
a otro Dios. Si usted lee el Evangelio de Juan una y otra vez, usted va a ver repeticiones que están hablando acerca de Cristo diciendo: yo solo hago lo que veo hacer al Padre, y el Padre y yo uno somos, y cumplimos su voluntad de una manera completa. Hermanos, Cristo pudo mantener, ¿verdad?, su vida y su testimonio delante de Dios y refugiarse completamente a Dios. Él fue alguien que confió de una manera completa en Dios para que Dios pudiese obrar en su vida, para que Dios pudiese entonces protegerle de todas las cosas que él había tenido. Vemos un clamor de protección y vemos también un clamor de respuesta de parte de Dios. La segunda estrofa de este pasaje del 5 al 11 habla acerca de la manera en que Dios protegió también a Cristo en la vida terrenal, pero también en la muerte. El Salmo nos está describiendo de una manera tremenda cómo la obra que Dios estaba haciendo en Cristo para nuestro beneficio, de una manera en que quizás nosotros no podamos ni entender ni explicar de alguna manera. Estas estrofas nos hablan acerca del resultado de la confianza en Dios. ¿Qué pasa cuando alguien pone su confianza en Dios? ¿Qué pasa cuando alguien pone a Dios como su castillo, como su refugio, y no busca refugio en ninguna otra cosa en esta vida? ¿Qué recompensa tiene, verdad, para la vida? Bueno, versículos 5 y 6 empieza a hablar. Dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Hermano, la primera recompensa está ligada a la herencia. ¿No es eso una de nuestras mayores preocupaciones? Trabajamos en la vida arduamente para obtener algo a cambio. El lenguaje que usa el Salmo era un lenguaje bien usado en aquella época. El versículo 5, habla de la suerte nuestra en esta tierra está en manos de Jehová. El destino terrenal descansa completamente en las manos de Dios. Él es responsable de todo lo que sucede. Y nosotros los cristianos estamos completamente debidos. Por supuesto, recuerden que la primera estrofa está hablando de aquel que confía. Está estableciendo de aquella persona que confía en Dios, aquellos que han puesto a Dios como su refugio, pues entonces la herencia que ellos reciben, ¿verdad?, es incalculable. Versículo 6 habla acerca de que las cuerdas cayeron en lugares deleitosos. La imagen que tenemos aquí era muy usada en aquel tiempo. Con cuerdas usaban ellos para medir las heredades y para decir lo que le había tocado. Y él estaba diciendo: wow, las medidas de la herencia que yo he obtenido es algo tremendo. Es todo lo que yo he querido. Es hermosa la heredad, es grandiosa. Él estaba regocijándose porque la recompensa de la herencia era grande. Sin dudas, David tuvo una gran heredad. Él, siendo un pobre pastor de ovejas de Belén y el menor de sus hermanos, llegó a convertirse en el rey de Israel, cuyo gobierno, el reino, se unificó, se fortaleció como nunca. Además, Dios le dio victoria sobre sus enemigos. Sin embargo, después que Salomón reinó, el reino se volvió a dividir. Y la herencia que David había recibido de alguna manera fue completamente desintegrada. Ellos fueron llevados al exilio, ellos fueron también, el templo destruido, y fueron dispersados completamente. Pero Cristo, como hijo perfecto de Dios, ha heredado todo. Él ha heredado todas las naciones. Es una referencia del versículo que tenemos en Jeremías 3:19, donde dice en Jeremías 3:19: yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Hermanos, Cristo ha heredado realmente todas las naciones. Todo el mundo le pertenece. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Más que eso, en Apocalipsis vemos un cuadro hermoso. Ahí en el capítulo 5, que se ha leído varias veces durante esta conferencia, dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas llenas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos. Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir los sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De dónde? De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Jesús es el único que ha heredado todas las naciones.
Y la idea que tenemos nosotros en la Biblia, la gran imagen que tenemos nosotros en la Biblia de toda persona, de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, adorando y alabando al Cordero. Es un tema recurrente en la Biblia. Es un tema que empieza en el principio y llega hasta el final. Empieza en Abraham cuando se le promete: todas las naciones serán benditas en ti. Finalmente se cumple en Cristo cuando en este lugar de Apocalipsis lo veremos un día y estaremos, ¿verdad?, en ese lugar. Hermanos, Cristo ha heredado todas las naciones. La herencia de Jesús es el pueblo de Dios, que, por cierto, está adorándole. Él siempre estuvo enfocado en todas estas maneras en que él debía de mantenerse. Él había evocado toda la suerte a Dios. Todas las cosas que pasaron en la vida de Cristo, en su vida terrenal, fueron sujetas de acuerdo al plan de Dios. Usted puede buscar cuántas profecías se cumplieron en la vida de Cristo, cuántos detalles usted puede buscar que se cumplieron, ¿verdad? Hasta que echar suerte sobre su ropa y cosas como esa. Todo estaba originalmente ahí en el plan de Dios. La suerte de Cristo, lo que él debía haber pasado, estaba en las manos de Dios. Y la herencia que él recibió entonces fue una herencia magnífica, ¿verdad?, a los ojos de Dios. Los versículos a partir del 7, pues entonces habla acerca: bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Es increíble la manera en que habla nuevamente de refugio que Dios es para él. Dice: yo bendigo a Jehová porque él me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Su meditación en la palabra de Dios, su dependencia de la palabra de Dios, pues fue también algo loable. Repetimos, una y otra vez lo podemos ver nosotros a lo largo de todo el Nuevo Testamento en la vida de Jesucristo. Dice: Jehová ha puesto siempre delante de mí. Y dice: porque está a mi diestra, no seré conmovido. Yo sé que a usted esto le puede chocar un poco chocante, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es que Dios está a la diestra de Cristo? Nosotros entendemos a través de la Biblia que Jesús está ¿dónde? A la diestra de Dios. Pero recuerden que esto es poesía, recuerden que esto es un poema, y lo que el salmista está intentando decir para el Antiguo Testamento, cuando tú decías que alguien estaba a mi diestra, era señal de fortaleza. Era señal de que había alguien fuerte a tu lado y que tú no ibas a ser conmovido y que iba a luchar por ti. Es una imagen que se usa también en el Salmo 100 y en otros salmos también en la Biblia. Pero la idea de lo que está diciendo es: Señor, tú estás a mi diestra, tú eres el que peleas por mí, tú eres el que estás a mi lado, tú eres el que echas todas esas batallas. Y Dios hizo todas estas cosas en la vida de Cristo. Y cuando nosotros vamos entonces a nuestras vidas hoy en día, a todo lo que nosotros enfrentamos en estos tiempos de nuestras vidas, Dios también es el que pelea todas nuestras batallas. Esta conferencia fue una pelea, fue una lucha de Dios. Y Dios lo hizo todo en su tiempo, en su momento. Nos llevó a clamar, nos llevó a pedir desesperadamente quizás a veces a Dios, nos llevó quizás a pensar que quizás no podemos hacerla o vamos a ver qué sucede, pero Dios echó las peleas necesarias. Solo Dios es el refugio que nosotros necesitamos para poder hacerlo, como lo fue también para David, como lo fue en este caso también para Jesucristo. La última parte que habla aquí en el versículo 9 y 10: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. De ninguna manera podemos aplicar esto a David. Estas son las partes del Salmo que no pueden ser aplicadas a David, porque David murió, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Fue enterrado. Pero esta parte solo puede ser aplicada directamente a Jesucristo. De hecho, en Hechos capítulo 15, versículos 35 al 37, es usada, ¿verdad?, explícitamente en varios lugares. Y aquí por Pablo dice: por eso dice también en otros salmos: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Hermano, fíjense si la confianza en Dios es tan importante, que la confianza de Cristo en Dios es la que permitió que no viera corrupción.
fuera levantado de los muertos, fuera resucitado, y a través de su obra de muerte en la cruz y a través de su resurrección, pues nosotros tenemos también entonces esperanza, ¿verdad? Y entrada al reino de Dios. Esta es una alusión directa a la resurrección de Jesucristo y aplicado directamente a Él. Hermanos, Dios ha hecho la obra, Jesús ha descansado completamente en Dios, Él reposó completamente en Él y Dios le resucitó de los muertos. Una obra que era necesaria, una obra que era imprescindible para poder salvar al hombre. Y Dios confió aún en el momento, Cristo confió aún en el momento más difícil de su vida. Y todos nosotros pasamos por situaciones, ¿verdad?, en las cuales necesitamos confiar en Dios. Todos nosotros nos damos cuenta que vienen muchas situaciones a nuestra vida en las cuales nuestra confianza es necesitada. Pero aún la manera en que Cristo confió fue de una manera plena y completa. Aún en el momento más difícil y más oscuro de su vida, Él lo pudo hacer. El resultado final de todo lo que hay, lo que ocurre, pues es la herencia. Dice el versículo 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Él está hablando acerca de que el resultado final de toda la confianza en Dios es la senda de la vida. El resultado final de lo que nosotros obtenemos por confiar en Dios, por poner a Dios como nuestro refugio, por poner a Dios como nuestro castillo, es la vida eterna. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. La idea es la idea de un banquete grande. La idea es la idea de que en la presencia de Dios todo está ok. Y esa es la vida, hermano, que a nosotros se nos ha prometido en Jesucristo de muchas maneras. En Marcos capítulo 16, versículo 1 dice, el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Nuestro Señor está sentado a la diestra de Dios, está esperando allí en aquel lugar y está disfrutando del resultado de haber puesto su confianza en Dios. Hermanos, el Salmo nos muestra de una manera clara y excelsa a nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo para nosotros. Estamos llamados nosotros también a ser formados a la imagen de Jesucristo a través de su confianza, a través de su muerte y su resurrección y haber confiado en Dios en cada momento de su vida. Nosotros podemos disfrutar hoy de la salvación que tenemos y de su obra en la cruz, pero también es un modelo para nosotros, para que nosotros podamos también confiar y esperar en Dios. ¿Cómo se relaciona esto conmigo? Podemos responderlo de alguna manera. Primero, para nosotros saber que a través de esta obra lograda por Cristo en la cruz, Él ha hecho posible para nosotros lo mismo que este salmo expresa. Nos ha dado un corazón de carne y ha puesto entre nosotros el Espíritu Santo para que podamos deleitarnos en la ley de Dios. Hermanos, Cristo estuvo como sumo deleite en la ley de Dios. Él estaba apegado a la ley de Dios, Él estaba apegado a la palabra de Dios. Él no decía ni hacía otra cosa que no fuera la voluntad del Padre. Bueno, nosotros Dios nos ha dado también un corazón de carne, ha puesto el Espíritu entre nosotros para que nosotros podamos hacer lo mismo. Él nos ha habilitado también para ganar a nuestros hermanos de la manera, ¿verdad?, en que Él lo hizo. Nos ha dado capacidad para que podamos gozarnos en su voluntad, cualquiera que ésta sea. Cristo nos ha asegurado protección en esta vida. Lo que realmente ocurrió en la obra de Cristo en la cruz es que Dios nos construyó un refugio inexpugnable. Dios nos construyó una gran fortaleza a la cual nosotros podemos correr primero para salvación, pero también podemos correr cada día de nuestra vida para refugio de nuestra alma. Su alma, el único lugar, el único refugio, el único castillo en el cual su alma puede estar segura es el castillo que Dios ha construido, el refugio que Dios ha hecho en la obra de Jesucristo en la cruz, la cual ha sido capaz de salvarnos y la cual también es capaz de sostenernos mientras nosotros caminamos en nuestro ministerio y en nuestras vidas aquí en la tierra. Además que esto el Salmo nos enseña que no existe, como dijimos, otro refugio más seguro que este. Hermanos, cualquier refugio que usted construya va a fallar. No importa lo elevado que esté ni las provisiones que contenga.
Yo no sé qué tipo de refugio usted se ha construido o se quiere construir, pero el ejemplo de Cristo es un ejemplo de suprema confianza. En Lucas 23:46, cuando el evangelista está narrando la vida de Cristo, sus últimas palabras dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que habiendo dicho esto, expiró. Un sumo ejemplo de poner nuestra vida y nuestro refugio en las manos de Dios. Hermanos, ¿confías tú en Cristo de esta manera al punto de confiarle tu alma? Recuerda que sus manos son las únicas capaces de sostenerlas sin dañarlas. Consiervo, ¿cuál es tu refugio en el ministerio? Cuando estás atormentado por tantas cosas, cuando tienes tantas presiones, cuando vienen cosas a tu vida que tú no te sientes capaz de seguir adelante, ¿confías en los recursos que tienes? ¿Confías en estrategias? ¿Confías en edificios? Cristo es el único refugio firme para nuestras vidas, para nuestros ministerios, para nuestra familia y para todo lo que esté relacionado con nosotros. Es el único que puede sostenernos en el ministerio, es el único que puede llevarnos más allá de la muerte. Y saben, nosotros continuamente tendemos también a construirnos refugio. Hay muchos que en este tiempo y en el momento en que vivimos buscan refugiarse en otros lugares y en otros países. La emigración que ocurre en el mundo es tremenda. Cuando la guerra de Siria, vimos a millones de personas huir de Siria buscando refugio en otros lugares. Y pueden que hayan obtenido algún tipo de refugio físico, pero el único refugio espiritual está en Dios. Hay muchos cubanos, la emigración para nosotros es algo de cerca, ¿verdad?, que emigran e intentan buscar refugio ¿dónde? En el país más poderoso del mundo, ¿verdad?, en Estados Unidos. Pero ¿saben qué? Los americanos que están con nosotros aquí saben que Estados Unidos no es un refugio suficiente para guardar sus almas. Ellos necesitan el mismo refugio que necesitamos nosotros, y ese refugio es Jesucristo. Iglesia, ¿estás confiando en Dios, en su palabra? ¿Te refugias completamente en Él por lo que Él puede hacer? Saben, ninguna de las técnicas de este mundo puede llegar a nosotros o puede hacer que nosotros podamos encontrar un refugio adecuado. La iglesia puede caer, nosotros podemos caer si no estamos refugiados en Cristo, en su obra y en su palabra. Le animo, hermano, gócese, confíe en Dios, porque Él nos ha hecho un refugio que nos va a llevar aún más allá de la muerte. Adore a Cristo por ese castillo fuerte que Él ha construido para nosotros y que Él ha hecho para cada uno de nosotros.